Hola Artista, episodio 15. Estás escuchando Hola Artista. Hola Artista. Hola Artista. Hola Artista, el podcast de las artes escénicas y audiovisuales por Óscar Domínguez. Escúchanos a través de Apple Podcast, Google Podcast, iVoox y Spotify. Te doy la bienvenida a Hola Artista, el podcast de las artes escénicas y audiovisuales. Yo soy Óscar Domínguez, actor, cantante, director y coach de actrices y actores. A Hola Artista vamos a invitar a personas expertas, amigas, docentes y gente que admiramos a intercambiar impresiones sobre temas que nos interesan o nos preocupan. De la mano de profesionales vinculados o no a nuestro sector, aprenderemos y reflexionaremos acerca de ideas, consejos y secretos de nuestra profesión. Queremos recalcar que aquí no encontrarás verdades absolutas y que este podcast parte desde nuestra experiencia completamente personal y la de nuestros invitados. Y hoy hablamos con Violet Ferrer. Hola Artista. Hola Artista, encantada de estar aquí. Para mí es un honor que seas invitada en el episodio de hoy. ¿Quién es Violet Ferrer? Cuéntanos. Bueno, pues Violet Ferrer es una chica trans que desde siempre le ha gustado la interpretación, el mundo del cine, el mundo del teatro. Y bueno, una chica, una soñadora con carácter, podríamos decir. Nada, pues me he formado en la Escuela del Actor de Valencia y bueno, he trabajado en algún corto, he hecho mucho teatro, algo de figurante y bueno, y haciendo siempre un poco lo que he podido dentro de este mundo y lo que me han dejado dentro de este mundo. Claro, vamos a hablar de un tema que es un poco de primero de transfobia, ¿no? Que para las personas que no lo sepan, ¿por qué está en desuso el término transexual respecto al término transgénero? Pues mira, lo primero que tengo que aclarar es que la transexualidad siempre se ha estudiado desde la perspectiva biologicista de la medicina. Es decir, desde la psiquiatría y desde la endocrinología. Entonces, al final lo que hacen es afirmar que tú para ser mujer o hombre debes cumplir unas características físicas determinadas. Hoy en día podemos afirmar que realmente el género es una construcción social y ser hombre o mujer son construcciones sociales porque pertenecen al género. Al final la transexualidad es un proceso de introspección y de autoconocimiento hacia una misma a través del cual tú te identificas con un género y transitas hacia él. Ese tránsito cada una lo hacemos como nosotras queremos. Unas se operan, otras no se operan, y al final, aunque el término transexual es más utilizado para la gente que hace unos cambios físicos, las dos personas, tanto transgénero que no hace esos cambios físicos como transexual, hacen un tránsito hacia el género. Por lo tanto, sí que me parece adecuado que al final decir a todos transgénero, porque las personas transexuales también son transgénero. Y al final tú no ves si una persona está operada o no está operada a simple vista como para poder vislumbrar ese matiz, ¿me entiendes? Perfectamente. De hecho, claro, esto también engloba a las personas no binarias, ¿no? Porque no tienen por qué tener un passing físico. Exacto. Bueno, al final las personas no binarias, claro, lo tienen más difícil porque al final yo sé que me posiciono con un género e intento que se me lea con ese género, ¿no? Claro, imagínate tener la labor de que no se te lea el género como son los binarios, que al final como no son no binarios, no tienen no quieren que les lean el género. Yo creo que al final es un ejercicio mucho más chungo. Y luego también quiero decir una cosa, la nueva ley trans no dice nada de los no binarios y creo que es un vacío que se han dejado ahí grandísimo y que muy mal en ese sentido. Nos podríamos poner a hablar de este tipo de políticas y creo que necesitaríamos 3 episodios o una temporada entera. ¿Crees que todavía la sociedad confunde muy erróneamente lo transvestido con lo transgénero y también con lo queer? Por supuesto que sí. A ver, las realidades de las personas trans son muy diversas. No hay dos personas trans iguales y no hay dos realidades iguales. Es imposible distinguir a simple vista si una persona es travesti, transformista, queer, transgénero. Al final se trata de conocer a la persona, saber con qué género se identifica y cómo desea ser tratada. Conocer a las personas y a sus realidades, pues requiere tiempo, requiere esfuerzo y muchas veces pues no estamos dispuestos a hacerlo. Es muy fácil coger las etiquetas y los estereotipos y que hagan el trabajo este que nosotros deberíamos hacer, ¿no? Que al final es esa información. Por lo tanto, pues normal que haya tanto lío. Y además las personas trans, por definición, somos personas que no estamos a gusto con nuestro género asignado al nacer. Yo me identifico como mujer, no como hombre. En el caso de los transvestidos, en el caso de los queer,
sí que realmente se identifican con el género asignado, con lo cual sí que hay un poco de diferencia. Pero claro, como estas sutilezas, volvemos otra vez a lo mismo, no se pueden saber sin conocer un mínimo a la persona, podemos utilizar la palabra trans con un asterisco, que en este caso sí que es un concepto paraguas que aglutina todas las realidades trans. Entrando ya en relación al sector, ¿qué tipos de personajes suelen representar los intérpretes trans en ficciones? ¿Crees que son estereotipados? Pues sí, es verdad que de una época a esta parte vemos más personajes trans en la televisión y en general, pero la visión sigue siendo estereotipada. Al final, el enfoque que se sigue haciendo de la transexualidad es el de un problema individual, una enfermedad, el hecho de que tú estás en un cuerpo que es un cuerpo equivocado y entonces necesitas cambiarlo. Y se sigue haciendo desde ahí y no desde la persona trans y desde la personalidad y desde el interior, ¿no? Como en todo poco, siempre desde fuera. Y al final esto nos estigmatiza al colectivo porque hay una falta de referentes. Entonces, claro, la gente cree que lo que ve es la tónica general. Esto es muy fácil de explicar con un ejemplo. Si tú le dices a una persona cómo es un dragón, pues todo el mundo te va a decir exactamente cómo es un dragón. Pero nadie ha hablado con un dragón. ¿Dónde ha sacado eso? El imaginario colectivo, ¿dónde sale? Sale de las televisiones, de los libros, y con nosotras pasa un poco igual. Muy poca gente, porque somos un colectivo muy pequeño dentro de la población general, muy poca gente conoce a personas trans, muy poca gente tiene a personas trans presentes en su vida para un poco conocer esta realidad. Y al final, cuando no tienes de dónde tirar, pues volvemos a lo mismo, tiras de los medios de comunicación. Y creo que esto es algo que tendrían que tomarse bien en serio los medios de comunicación, porque estamos hablando de la vida de personas, ¿no? Tal cual. De hecho, te tengo que decir que me encanta que expliques lo del dragón, porque lo he visto en vuestro perfil de Instagram y me apasiona la comparación con el tema del dragón. Que digo que al final esto del dragón es algo, como es algo tan visual, es algo que se me ocurrió haciendo talleres en institutos, porque es muy fácil de entender y los chavales enseguida con lo del dragón enseguida lo pillaban. En relación a lo que comentábamos, la serie Veneno ha generado bastante impacto en la sociedad. ¿Hasta qué punto crees que esa visión beneficia al colectivo trans? No es que le beneficie o le deje de beneficiar. Al final, si la Veneno no hubiera sido trans, a nadie se le hubiera ocurrido pensar que el resto de mujeres son como la Veneno, porque lo que decíamos antes, hay más referentes. Sí, es verdad, al final tenía una imagen, pues eso, chabacana y vulgar, pero al final la Veneno actuaba dentro de los parámetros de su libertad. Ella tenía derecho a ser como quiera ser y no creo que nadie tenga que atreverse a juzgar eso. Claro, al final hablamos de que no hay dos personas trans iguales, es decir, pensar que yo, otra persona trans, somos con la Veneno es absurdo, porque no somos como la Veneno. Si no hay dos personas iguales, no hay otra persona igual que la Veneno, sea trans o no lo sea. Entonces, al final, yo creo que esta mujer se vio un poco teniendo que representar a un colectivo cuando ella no lo había pedido. Entonces, al final, sí tenemos algo en común todas las trans, que es las violencias que sufrimos, la incomprensión que sufrimos, el rechazo que sufrimos. Entonces, ¿cómo la Veneno, desde los años en que vivió esto, se enfrentó a eso? Y cómo lo hizo, no sé quién de verdad se atreve a juzgarlo sin estar dentro de sus zapatos y sin haberlo bebido. O sea, me parece muy perverso juzgar eso. Pero es verdad que sí, que la serie luego refleja muy bien la transfobia y refleja muy bien ciertos aspectos que son transversales en todas nosotras. Y desde ahí me gustaría felicitar tanto a la protagonista como a los Javis, porque creo que la realización, la producción y la dirección son feten. Estoy muy de acuerdo. Y hablando de la relación con los equipos de trabajo, ¿hay concienciación de las personas trans respecto al resto de personas de un equipo, ya sea otros compañeros o compañeras, equipo técnico? A ver, lo primero que quiero dejar claro es que a mí siempre que he estado en un rodaje me han tratado muy, muy bien. O sea, quiero decir, nadie me ha dicho una palabra de más o una palabra de menos, pero es verdad que, claro, cuando tú tienes una nueva realidad enfrente hay que gestionarlo y actuar de acuerdo a esa realidad. Los equipos con los que yo he trabajado no estaban sensibilizados. Entonces, podían generarse a veces situaciones incómodas que se podían haber resuelto. Por ejemplo, yo llegaba a hacer un rodaje y venía la de maquillaje y me preguntaba, ¿cómo quieres que te trate? ¿En femenino o en masculino? Luego venía la microfonarte, oye, ¿cómo quieres que te trate? ¿En femenino o en masculino? Luego venía la de vestuario y al final, los primeros días de rodaje, eso te lo podían preguntar pues 4 o 5 personas. Eso fácilmente, si la directora hubiera hecho una reunión y hubiera dicho, a ver, va a venir una mujer trans, se la trata en femenino y punto. Yo me hubiera ahorrado el tener que justificar mi género 4 veces al día, que para mí eso es incómodo.
Eso, o que la gente tiene curiosidad y claro, llega una persona trans y quiere preguntarle y tal. Entonces yo creo que sí, que eso hacía falta. Y al final yo lo he notado, ha habido rodajes en los que he estado más cómoda y en los que otros en los que he estado menos cómoda, pero en todos me han tratado muy, muy bien y las preguntas cuando me las han hecho desde el respeto para tratarme como me toque. Pero claro, al final es verdad que 4 veces de justificar, a las mujeres o hombres de rodaje no les preguntaban cómo había que tratarlos, porque a mí sí, ¿no? Claro, es un poco el estigma este de lo trans en la sociedad, ¿no? Como que siempre está esa coletilla después de, ¿no? Mujer trans, actriz trans, ¿no? En plan, bueno, es que soy mujer y ya está. Quien lo está poniendo en duda eres tú que me lo está preguntando, ¿no? Es tan absurdo como poner mujer rubia. Pues nadie lo dice, ¿no? Porque yo tengo que decir mujer trans, ¿no? O actriz rubia, no. Pero no, al final sí es absurdo. O sea, es algo muy... ¿Para qué? ¿Qué comentarios o preguntas se te hacen en el día a día que otras personas no son todavía conscientes de que son faltas de respeto o educación y están completamente fuera de lugar? Vale, a ver, dentro del mundo de la interpretación, la verdad es que últimamente no estoy haciendo muchos castings porque estoy más de lleno con la compañía de teatro de la que luego hablaremos, ¿no? Y no estoy haciendo muchos castings, pero sí recuerdo mis primeros tiempos cuando llegué a Barcelona hace 8 años, que es verdad que yo al principio pues, me empecé a apuntar a agencias, además aquí hay mucho más trabajo que en otros sitios en Barcelona en cuanto a esto. Y al principio era muy frustrante porque, claro, me empezaban a llamar de las agencias, oye, ¿ves aquí que hay un casting para ti? Yo llegaba al casting, la directora era como, me miraba como diciendo, "Mm, pero se cambiará, ¿no? Se pondrá una peluca o algo y hará que la... No, y al final es que, claro, era un papel de transvestido, de transformista, encima de un escenario, y al final decía, bueno, yo ni soy cantante, ni soy transformista, ni soy drag queen, y entonces es verdad que había ahí una falta de información muy grande. Yo luego me quejaba a la gente y decía, oye, mira, no me mandes ese tipo de casting porque no es mi perfil, al final a mí no me van a coger, lógicamente. Y entonces, pues, dejaban casi de llamarme porque realmente tampoco habían unos papeles más normativos para trans, aunque fueran de personas trans, ¿no? Es decir, porque desde el mundo del cine eso no se toca, es decir, la vida social nuestra, nuestras emociones, nuestra normalidad, eso no se toca ni se trata nunca. Entonces no hay de ese tipo de papeles de decir una trans más normativa. Y la verdad es pues, que al final pues, me dejaron de llamar las agencias, pero sí que fue una época muy frustrante de presentar a muchos castings sin ningún tipo de sentido. Ahora yo he ido a algún casting en estos últimos tiempos y sí que es verdad que cuando entras te pone que lo típico que rellenas la pantallita con tu altura y todo el rollo ese. Y sí que te pone lo de sexo no binario, cómo quieres ser tratado. Ahora sí que lo hacen más. Pero Claro. bueno, de todas formas, claro, también hay que decir que mientras no hayan papeles, lo que decíamos antes, papeles más normativos para trans, poco tienen que hacer las agencias ahí si no les sale trabajo, ¿no? De eso. Entonces, bueno, tenemos que trabajarlo. Pues sí. Te iba a preguntar por la falta de oportunidades en el sector artístico, pero es que creo que tendríamos que hablar en todo caso de la discriminación laboral en general. O sea, ¿cómo es un proceso de selección o en este caso cuando la oferta no especifica si eres una persona cisgénero o transgénero? A ver, para empezar, yo tengo que decir que el colectivo de mujeres trans tenemos más de un 80% de paro. No son cifras oficiales porque estos son estudios que han hecho diferentes entidades, pero bueno, al final somos el colectivo con más paro de todos los que hay. Esto en general. Y luego, pues en el mundo artístico, lo que ya te he dicho, hay menos papeles para personas trans. Claro, las personas cis estamos, o sea, para papeles cis, las personas trans estamos totalmente vetadas. Es decir, no ves a una persona trans haciendo un papel cis, a no ser que ya alcances un sumum de feminidad, como puede ser a lo mejor el caso de Viana Fernández, ¿no? Pero es que ya nadie la llama trans, ya para todo el mundo es una mujer, con lo cual hace papeles de mujeres porque ha dejado de ser trans. Entonces, en el momento en que tú eres trans, estás vetada dentro de ese mundo de papeles cis y solo te quedan los papeles trans. Si encima dejamos que las personas cis hagan los papeles de personas trans, ¿qué nos queda a nosotras? Volvemos a lo mismo, la peluca, el escenario, que sea que en una película de cabaret y nos pongan a todas ahí, ¿no? Entonces, al final, sí, es muy perverso eso. Yo creo que todo el mundo debería hacer papeles. Es decir, al final yo debería de poder hacer el papel de una actriz cisgénero. Pero como estoy vetada, pues que me dejen los míos a mí. Pero sí, en un mundo ideal, los papeles los podríamos hacer todo el mundo. Claro, conectado con lo que dices, en el episodio que hablábamos con Katy 6 sobre el racismo, hablábamos del caso de que las personas migradas o racializadas que alcanzaban cierto éxito, de repente ya no tenían esa coletilla de personas racializadas. Si eras un hombre negro cisgénero que se dedica al mundo del deporte, o de repente ya has cumplido como un éxito y ya de repente como que lo racial ya no existe, ¿no?
Entonces, como el caso que comentabas de Viviana Fernández, ¿no? Si ya eres una Eso. estrella, se olvida que eres trans, ¿no? Totalmente de acuerdo, es decir, el estatus cambia y al final no sufres las mismas violencias ni, o sea, asumes privilegios. Conforme vas ahí subiendo, vas asumiendo privilegios y yo no culpo a nadie de cogerlos, ¿eh? Viviana Fernández a mí me parece una actriz grandísima, lo es, pero bueno, se le ha dado la oportunidad de esos privilegios y yo creo que hay otras personas trans que no los tienen porque nunca van a alcanzar el passing o el temple que tiene Viviana Fernández, ¿no? Entonces al final estamos en un mundo de oportunidades y de cara oportunidades para todas. No puede ser que si no tienes cierto determinado de cuerpo o cierto timbre de voz o ciertos gestos no puedas tener esos privilegios o no puedas alcanzar ese estatus. Claro, pero tiene que ver mucho también con el tema de la cosificación de las mujeres trans, ¿no? ¿Qué piensas? A ver, la mujer siempre ha estado para deleite y servicio del hombre en el cine desde el principio de los tiempos. Quiero decirte, hablo ya desde cuando empezó el cine, siempre has visto a la mujer cosificada. Desde el Me Too, otros movimientos así, es verdad que toda la cosa está cambiando mucho. Pero es verdad que nosotras seguimos un poco muchas veces ancladas en esa feminidad, pero no por nada, porque se nos exige más. Y muchas veces tenemos esa necesidad de ser leídas y claro, al final es como cuando tú pones una trans, hay que leerla como mujer y entonces incluso el director se esfuerza como por maquillarla más, como por tal, como por explotar más esa feminidad para subrayar el hecho de que hay una mujer, ¿no? Y yo creo que eso no es necesario. En estos últimos tiempos estamos asistiendo a que, por ejemplo, la moda se está volviendo mucho más unisex. Las mujeres ya no llevan tantos tacones, yo veo muy pocas mujeres por la calle con tacones, van con bambas, van con chándal, vaqueros, sudaderas. Y parece que nosotros muchas veces nos hayamos quedado ahí un poco en el icono de mujer un poco más atascadas, pero no es porque queramos ser icono de mujer de nadie, al final es porque queremos que nos vean como mujeres y muchas veces no nos atrevemos a alcanzar ese estatus de comodidad que ha alcanzado la mujer cis y que a nosotras aún nos falta por alcanzar. Y esto en el cine se ve muy claramente, no se sale una atrás, no va a salir con una sudadera y unos vaqueros como a lo mejor puede ser una actriz cis. Hay que fijarse solo en eso también lo tienen que tener en cuenta los directores. Yo creo que es un temazo en eso. Claro, y respecto a los chicos trans, ¿sufren mayor discriminación? ¿Por qué son menos visibles? Simplemente hay que abrir los ojos y conocer e intercambiar impresiones, ¿no? Claro, lo que pasa es que las personas trans siempre hemos estado relegadas de la estructura social y de la vida social de la sociedad. Es decir, si nos quieres encontrar, tienes que ir a subterfugios sociales como son, pues ya te digo, la prostitución, como son el espectáculo, o como es el mundo de la noche. Claro que estamos. Lo que pasa es que no estamos presentes en la vida diaria de las personas porque también, pues eso no, en teoría no somos un buen ejemplo y sí que hay una sociedad que se ha encargado mucho de marcar esto, de que al final, pues eso, no nos den trabajo, nos cueste mucho conseguir una relación con un chico porque los chicos no se atreven a salir con nosotras. Claro, es difícil y en el cine también es difícil, es decir, por ejemplo, si sale una actriz trans guapa en una película, una mujer lo va a reconocer enseguida. Un hombre no va a reconocer, uy, mira, qué mujer trans más guapa como me gusta, por miedo a que esto es un atentado contra la masculinidad. Entonces eso lo impregna todo, impregna el cine y impregna la cotidianidad de la vida. Mira, justamente como comentábamos antes, en el episodio 12 hablábamos con Katy Sey sobre la falta de oportunidades para las personas racializadas por una cuestión de racismo sistémico. Hablamos Ah, también entonces de transfobia sistémica en cuanto a que hay desigualdad de oportunidades de base. pues por supuesto, o sea, al final ya naces con una falta de oportunidades de base, pero al final, desde el momento en que naces, la sociedad ya te recuerda cuál es tu lugar. Entonces, por lo tanto, está como naturalizado, sistematizado, y es así. Yo cuando era pequeña recuerdo que la primera vez que vi una persona trans fue en la presentación de Mi Falla porque actuaba y ya tenía una edad. Hasta entonces no tenía ningún otro referente. Al final, sabes que lo hemos dicho antes, que si quieres ver a una persona trans tienes que ir a determinados sitios. Eso ya te da una pista de que si te haces trans, ¿dónde vas a acabar? ¿No? Porque dices, de banquera va a ser difícil, porque yo cuando voy al banco no me van a... Es decir, son cosas que ya la sociedad te va dejando muy claro cuál es tu lugar. A veces se hablan de los micromachismos y nosotras también los sufrimos. Es verdad que a veces no nos insultan, pero yo trabajo como actriz y trabajo como técnica de proyectos, tengo una formación superior y cuando la gente que no me conoce me pregunta, ¿y a qué te dedicas? Y yo digo, soy técnica de proyectos. Y dicen, hostia, ¿de verdad?
pero tía, ¿pero qué me dices? ¿Pero en serio que parece que vamos, que me van a dar premio Nobel? Y yo me quedo un poco así, digo, ¿y por qué le sorprenderá? Otras veces se prueba a decir que soy prostituta y no le sorprende en absoluto. O sea, es como con toda la normalidad del mundo. Claro, es que eres trans, ¿cómo no vas a ser puta? Me habías asustado, por un momento había pensado que eras otra cosa. Entonces, claro, unido a que ya ves por dónde va la vida, unido a esas pequeñas cosas cotidianas que la gente lo hace sin maldad, yo no te digo, luego hay violencias más fuertes, ¿no? Pero todo esto te va dando una idea y todo esto te va por dentro diciendo, guau, y te da la impresión de que está sistematizado, naturalizado, integrado en el sistema. Y bueno, y así como otros colectivos sí que han alcanzado una normatividad, nosotras no, ni de coña. Pero Claro, o sea, te iba a comentar ahora el tema de que los chicos gay cisgénero nos hemos diluido maravillosamente bien y que las empresas nos usan, ¿no? Para uso y disfrute e incluso está de moda y es súper cool tener personas gays en los equipos, ¿no? Entonces, llegará el momento en que las empresas se pongan esa medallita y digan, bueno, vamos a poner una cuota del personal de nuestra empresa que sea transgénero. Porque al final, quiero decir, si no ponemos a esas personas visibles cara al público, no conoceremos que existe esa realidad, ¿no? claro, hay un problema de base en todo esto, y el problema de base es lo que siempre se ha dicho, ay, si es que son 4 gatos. Entonces, claro, no tenemos unas cifras oficiales, no hay un censo de personas trans, yo creo que debería haberlo, pero no hay un censo de personas trans, es muy difícil. La cuestión es que cualquier empresa que quiere vender sus productos quiere alcanzar el mayor número de consumidores. Si ya empezamos de base con que lo que se dice es que somos 4 gatos, pues lógicamente no vamos a interesar a ninguna marca, a ningún político, porque no vamos a mover un escaño con nuestros votos, ni vamos a interesar a nadie. Y bueno, y sí, yo creo que todo esto viene un poco de ahí. Es decir, al final, el colectivo gay ya tenía ciertos puestos de poder alcanzado cuando empezó a normativizarse. Es decir, habían políticos gays, habían artistas gays, ya había... Pero las trans no, las trans seguíamos ahí abajo, desde la lucha desde abajo, desde lo más abajo, sin ningún aliado político. Ahora tenemos a Carla Antonelli, que está luchando ahí por la ley trans. Y sí que desde hace unos años tenemos varios ejemplos de tal, pero de eso hace 4 días. Es que hasta ahora, en nuestra lucha, ¿quién eran nuestros aliados? Nadie, ¿eh? No teníamos ninguna trans política, ninguna trans famosa que nos apoyara, porque Elena Fernández tampoco se ha pronunciado por el colectivo mucho, ¿no? Pues exacto, teníamos a la Veneno, y la Veneno ya tenía bastante con lo que tenía, encima para tener que defender el colectivo, quiere decir, tenía bastante con defenderse de sí misma. Es difícil, pero yo creo que siempre hemos estado abajo, hemos luchado más que nadie, porque es que nunca hemos tenido nada que perder, porque se nos negaban todos los derechos, entonces al final dices, ¿con qué me vas a amenazar, no? Y sí, al final, pues exacto, el colectivo gay que estaba mejor posicionado, que era mucho más grande y más amplio, ¿no? Porque además tú fíjate que siempre, igual que de nosotros se ha dicho que somos 4 gatos, no se decía de los hombres, ay, es que son todos gays. Eso es una frase que yo he oído mucho, ¿no? Entonces, ¿eso qué indica? Que si son todos gays, hay muchos gays. Claro, las marcas lo saben, las marcas van ahí a por supuesto, pero cuando dicen, ay, las trans, oye, esas son unas locas y son 4. ¿Qué marca va a venir a nosotras a apoyarnos? Sí, sí, todo viene desde unas fake news y desde unos bulos que hay de bases integrados en la sociedad y que nos están haciendo mucho daño durante años. Qué horror. Claro, justamente hablábamos con Diego Rodríguez sobre este privilegio, ¿no? Que comentábamos de los gays cisgénero respecto al resto de miembros del colectivo. ¿No es injusto que se nos olvide que el movimiento LGTBIQ+ lo arrancara originalmente, entre otras, pues una mujer transracializada o otras mujeres trans? Sí. Bueno, desde aquí mi agradecimiento a las dos mujeres, porque a mí me nombras una, pero son dos, una es Marsha y la otra es Silvia Riviera. Entonces un saludo para bueno, ya no están, pero desde aquí quiero agradecerles su lucha. Y sí es verdad que los disturbios de Stonewall empezaron precisamente con las personas trans. Yo, una cosa que quiero remarcar es que en la lucha hemos estado todos, no las trans y los gays, pero es verdad que al final quienes somos más visibles somos nosotras y quienes se han llevado los palos somos nosotras. Porque cuando venían, pues eso, que la gente se fuera, los hombres siempre pues podían huir, pasaban desapercibidos, no sé, ¿no? A la hora. Pero yo, como persona trans, que voy vestida de mujer, vienen con el palo y me dan, yo no puedo comerme, ¿me entiendes? Entonces, en la lucha hemos sido las que hemos estado delante y las que más hostias hemos recibido y más veces hemos sido detenidas, y eso hay que dejarlo muy claro ya desde el principio. Pero no es solo Stonewall. Stonewall, a nivel mundial, dicen que es como el detonante. Pero yo quiero decir también que aquí en Barcelona, porque es una historia súper interesante, me gustaría mucho decirlo, en el año 31
en las Ramblas de Barcelona había un urinario público debajo de las Ramblas, cerca de los cuarteles y del puerto, pues donde iban los hombres. Y entonces ahí un grupo de hombres transvestidos, porque no existía el término trans entonces, se dedicaban a hacer clientes y a ocuparse y a ganarse la vida con eso, ¿no? Con ese urinario, ¿no? Iban ahí y como estaba cerca de los militares y de los marineros, pues tenían mucho trabajo. En una época muy convulsa cayó una bomba y el urinario explotó. Sí, se quedaron sin trabajo. Entonces se vistieron todas de plañideras y fueron a dejar unas flores a ese urinario. Tú imagínate qué valientes en pleno día ponerse vestidas de plañideras, irse con un ramo de flores por todas las Ramblas a dejar flores al urinario en protesta porque les habían quedado sin trabajo. Y esa probablemente sea la primera manifestación gay around the world. Quiero decirte, en el año 31 en las Ramblas de Barcelona. Y en el año 78 en las Ramblas de Barcelona también estuvimos las primeras, que de hecho el transvestido Caña lideró junto con otras trans esa manifestación y fuimos las primeras en exigir los derechos. ¿Quién acabó encarcelada en el 78? Las trans, los gays no, pero acabamos todas encarceladas. Acabamos todas encarceladas y pegadas. Entonces, nuestra lucha siempre ha sido de base, siempre hemos estado ahí, pero no hemos tenido esa posición privilegiada para que luego la lucha se haya materializado en otros estamentos. Pero por supuesto que hemos sido las primeras, pero porque lo vuelvo a decir, no hemos tenido nada que perder. Claro, pero yo creo que tenemos que revisar justamente nosotros, ¿no? Ese tipo de privilegios y ya está, como dar un pasito para atrás y ceder el espacio y apoyar. Eso, a mí me parece que lo que se llama orgullo gay, al día del orgullo gay, me parece muy mal porque al final, primero, no es el orgullo gay, es el orgullo LGTBI. Y ya que lo empiecen a llamar así, porque ya lo de orgullo gay queda ya un poco feo. Queda un poco feo porque nos excluye a mucha gente. Entonces, si quieren que estemos ahí apoyando, primero que nos nombren. Entonces, a partir de ahora vamos a llamarlo el orgullo LGTBI, que creo que se olvidan de nosotros. Y me parecía muy importante reivindicar esto porque es verdad que al final de ahí viene muchas veces que la sociedad o que ciertos sectores piensan que nosotras somos gays. Sí, claro, si estamos el día del orgullo gay, ¿cómo no van a pensar que somos gays? Quiero decirte, luego este vocabulario y no hacer las cosas bien produce cierta distorsión con la gente. O sea, a mí no me leas como un gay ni me digas que voy a buscar trabajo a ligar a un sitio gay, porque yo no soy gay ni tengo nada que ver con la realidad gay. Entonces vamos a llamar a las cosas por su nombre y el día del orgullo gay que empiece a llamarse el orgullo LGTBIQ+, si quieren. Ya sé que es muy largo, pero es lo que hay. Tal cual. Que hablando de reivindicación, Sí. explícame, ¿qué es Tiriti Trans, Trans, Trans? Al final resulta que esto nace como un pequeño taller donde se cogen a unas mujeres trans que se dedican a la prostitución y mediante el teatro del oprimido pues empezamos a trabajar. Antes de esto el objetivo primero de todo era hacer un espacio seguro donde nadie nos juzgara. Y a partir de ahí pues empezamos a trabajarlo y empezamos a ahondar en nuestras opresiones. Al principio, bueno, nos daban una pequeña beca por ir a este taller, pero es verdad que como todas estamos sufriendo unas violencias, llevábamos una vida tan dura y nos pasaron unas cosas pues muy jodidas. El hecho de ir una vez a la semana ese grupo, el hecho de tener una persona de igual a igual, entonces entre nosotras mismas, el ver que tenías esa red de apoyo, el ver que podías contar con las demás, pues al final hizo que cuando nos quitaron la beca siguiéramos yendo, siguiéramos contando, sacando nuestra mierda y dijimos, hostia, es que aquí hay una información, aquí hay un material increíble. Además contábamos con dos directoras, Chapo, que nos ayudaron a dar forma a todo eso que estábamos expresando, a organizarlo y a originar una pieza de teatro. Yo decía, estábamos todos muy nerviosos, no sabíamos cómo iba a salir, estas chicas también. Pero bueno, el primer día que actuamos, claro, esto es teatro del oprimido, hacemos un pequeño foro en la obra, y el primer día que actuamos, cuando acabamos la obra y empezamos el foro, y bueno, y de repente vimos que a nosotras, a unas chicas que veníamos de la calle, que no nos había escuchado nadie en nuestra puta vida, que decías, es que estamos hartas, estamos olvidadas, de repente la gente ese discurso le estaba llegando y nos estaba preguntando y les estábamos interesando. O sea, la cosa acabó y la gente venía, pero a felicitarnos con los ojos llorando, o sea, decir, dándonos las gracias y llamándonos valientes. Era esto de sentirte poderosa. Y cuando vieron realmente ese poder que tenían mediante el teatro, de cambiar esas conciencias, de que realmente había una posibilidad, una pequeña esperanza que la sociedad podía cambiar, ¿no? Bueno, eso ya terminó de unirnos mogollón. No podemos obviar que hay una educación de base que hay que trabajar. Desde el colectivo trans, una de nuestras reivindicaciones es que la educación tenga una perspectiva de género. Como no hay un plan educativo que contemple esto, pues de momento Tiriti Trans está ahí dispuesta y lo que hace es ir a hacer talleres a institutos, hablar de nuestra realidad, porque al final hablamos de transexualidad, pero también hablamos de nuestra realidad, y para que vean lo que es una persona trans, qué quiere decir y cómo podemos trabajar esto. Y cómo hacerlo, porque estas personas en un futuro tendrán que enfrentarse a la sociedad.
Y el día de mañana, cuando esta persona vaya a trabajar a donde sea, me da igual, y tendrá que saber cómo tratarme, y tendrá que saber cómo actuar frente a eso. Si no lo presentas esto en el sistema educativo, nunca lo vas a ver. Y yo no tengo por qué hacer la labor esa, ni yo ni ninguna otra trans, que estamos hartas de tener que educar a todo el mundo porque nadie les ha hablado de lo que es la transexualidad. Estoy muy de acuerdo, tenéis todo mi apoyo, me parece que hacéis una labor preciosa. También subís contenido muy interesante a redes sociales, que luego os las pediré, pero te tengo que lanzar la pregunta. Diego Rodríguez, el invitado del episodio anterior, te ha dejado una pregunta. Vamos a escucharla. Si tuvieras que dirigir o escribir o crear una función de teatro donde los personajes fueran tremendamente binarios y tuvieras un intérprete o una intérprete que se definiera como no binario, ¿cómo crees que afrontarías la situación? Oye, pues nada, que genial, que majo. Oye, pues me parece muy fácil la pregunta. Eso viene a lo de antes. Haría una labor de sensibilización con el equipo antes. Es decir, que no le pase como a mí, que no vaya cada día a hacer la obra y le tenga que preguntar a sus compañeros, oye, ¿qué es esto de no binario? Porque me han dicho que eres no binario, explícamelo. Y luego venga el de maquillaje, oye, explícame qué es esto de no... No, al final, no generar ese tipo de incomodidades. Hacer una labor de sensibilización. Pueden llamar a Tirititras y contratarnos, que hacemos unos talleres geniales para explicar todo esto. Sí, desde aquí animo a los equipos de producción que llamen a Tirititras para contratarnos, que igual que vamos a institutos, podemos ir a una productora a hacer una labor de sensibilización. Sin saber quién es, déjale una pregunta al siguiente invitado o invitada. Bueno, la voy a hacer doble, va. La primera es, ¿cuántas personas ves normalmente en el cine, televisión o en los medios de comunicación que sean personas trans? ¿Y por qué crees que es este número? Y la segunda que quería hacerle, ya es menos relacionada con la interpretación, pero es decir, en tu vida diaria, cuando tú vas al banco, coges el autobús, te vas a tomar una cerveza con las amigas, te hacen las uñas, ¿cuántas personas trans hay en tu vida? ¿Y por qué crees que es este número? Pues ahí se queda esa pregunta. Violet, si te quieren encontrar, ¿dónde te pueden encontrar? ¿En redes sociales? Pues bueno, Tirititras Trans como compañía tiene página web, tiene Facebook, tiene Instagram. Y ahí me pueden buscar en Violeta no es un color, que es mi Instagram. Y nada, pues eso, que nos busquen, que nos encuentran. Que nos busquen, que nos encuentran. Dejamos los enlaces en la descripción del episodio. Violet, ha sido un placer, un honor. Para mí ha sido un honor para mí. Hasta la próxima. Un besazo y un abrazote enorme para todo el mundo. Toma nota. ¿Qué puntos clave hemos tocado en Hola Artista? El género es una construcción social y por lo tanto el hecho de ser hombre o mujer también lo es. Es mucho más acertado usar el concepto transgénero, ya que engloba a todas las personas que cuestionan su género asignado al nacer. Esto nos diferencia a las personas travesti, transformista o queer, y reconocerlo depende del esfuerzo en aprender de sus realidades, para evitar así las etiquetas y los prejuicios. En los últimos años el medio artístico ha mostrado un incremento de la visibilidad de las personas trans, pero el enfoque que se da sigue colocando lo transgénero como una enfermedad, un error de la naturaleza o como un problema individual. En resumen, una visión estereotipada que estigmatiza al colectivo, haciéndonos sentir alienadas por una narrativa que no nos representa y que perpetúa la transfobia sistémica. Es importante hacer una labor de sensibilización en los diferentes proyectos, tanto con los equipos creativos como artísticos y técnicos, para no dar lugar a situaciones incómodas, como concienciar sobre cómo dirigirse a una persona según su género o sentido, tratando de mantener un espacio seguro y sin juicio. Las mujeres trans superamos una tasa de paro del 80% y en el sector artístico hay pocas ofertas para personajes trans. Lo ideal sería que el papel de una mujer lo pudiera hacer cualquier tipo de mujer. Con todo, a día de hoy los personajes trans no deberían ser jamás interpretados por hombres o mujeres cis. Una de las imágenes más estereotipadas es la de la mujer trans hiperfeminizada, ya que una sociedad tan polarizada necesita ver esa imagen, la cual no representa la totalidad del colectivo, para poder etiquetarnos y que dejemos de ser invisibles. Si los hombres trans, que con menos dificultades también sufren transfobia, las mujeres trans sufrimos aparte otras violencias como la transmisoginia. Estás escuchando Hola Artista, por Óscar Domínguez. Bandeja de entrada.
Envíanos tus consultas, dudas y sugerencias por escrito a través de nuestro chat de Instagram y Facebook o por email a artista.podcast@gmail.com o bien envíanos un mensaje de voz a través del enlace en nuestra biografía de Instagram. Y aquí tenemos a Mercedes Salvadores. Hola, artista. Hola, artista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Óscar? Pues es que, mira, cada semana te digo lo mismo, estoy encantadísimo de verte y que hablemos y porque me gustaría verte más en persona, Mercedes, pero las circunstancias no nos lo permiten. Ay, las circunstancias, qué largas se están haciendo ya. Pues sí. A ver si un día grabamos esta sección así como juntos, ¿no? Así como en plan radio, ¿no? De verdad, en plan uno al lado del otro, en el estudio, ¿no? Algo así. Lo haremos. Llegará. Llegará. Algún día. Pero bueno, mira, pues qué mejor excusa pues para hablar y tocar estos temas que, oye, que tanto nos, ¿no? A mí me generan muchísima, ay, entre curiosidad, nervio y intríngulis. Sí, porque nunca sabes, ¿no? Esto es como el bombón, nunca sabes de qué va a estar relleno. Bombón o bomba, a ver cuál me van a lanzar esta semana. Sí, bombón o bomba, esa es buena. Pues esta... Nah, esta es bombón. Casi todos son bombones lo que nos llegan. Vale, a ver, ¿La quieres escuchar? por supuesto. Pues nos la manda Sergi Merchan y dice así. Hola artistas, ¿qué tal estáis? Bueno, yo quería agradecer el tipo de contenido que estáis subiendo, sobre todo últimamente, porque arrojáis un montón de luz a temas sombríos y creo que es muy importante el tema de la visibilidad y que es una rara avis en el mundo del podcast. En cuanto a mi pregunta, veréis que es un poco amplia, pero es algo que yo he debatido muchas veces porque vivo a caballo entre Valencia y Barcelona y no sé si es 100% obligatorio, que es diferente que aconsejable, obvio, irte a vivir a una gran urbe si quieres hacerte un hueco en la industria. Es decir, que si tú no estás residiendo en Madrid o Barcelona, las dos grandes capitales, ¿no? Así en la península ibérica, que no tienes futuro artísticamente, ni podrás realmente hacerte un hueco en la industria. Y cuando digo industria me refiero a cine, televisión, subirte a un escenario o cosas de esta índole. No sé cómo lo veis vosotros. Oye, Sergi, pues me parece una pregunta que yo creo que nos puede transportar a inicios, ¿no? A arranques, porque claro, yo no sé en tu caso, a mí, que yo no soy de una gran urbe, yo tuve que ir a una gran urbe para empezar a estudiar. ¿Tu caso, Mercedes? Pues yo es que soy de Madrid y estudié en Madrid y he vivido siempre en Madrid, así que no me tuve que mudar en ningún caso. Pero bueno, interesante la pregunta de Sergi, como gracias, Sergi, como todas las que nos llegan, la verdad. Y fíjate que creo que esto era así hace años, pero que si algo nos ha traído la pandemia es la posibilidad de no tener que vivir en una gran ciudad y a pesar de todo poder acceder a pruebas, porque ahora hay muchísimos castings por self-tape. Incluso aunque sea presencial, te dan esa oportunidad si tú la pides por el motivo que sea de ¿puedo hacerla vía self-tape? Y yo sí que tengo amigas que se han ido a vivir fuera, se han ido a vivir a sitios pequeñitos o a otros lugares porque ahora hay esa posibilidad, ¿no? De venir solamente si tienes una prueba presencial y el resto del tiempo poder estar en otro lugar. ¿No lo ves tú así? Sí, bueno, de hecho, a ver, con el mundo del musical, por ejemplo, pues solía pasar porque las pruebas normalmente siempre se hacían en Madrid, entonces los que vivíamos fuera de Madrid, pues teníamos que venir aquí para hacer esas pruebas y luego volvernos. Pero claro, no existía esta opción del self-tape, ¿no? De grabarte en casa. Y de hecho, ha habido procesos de casting, están habiendo procesos de casting que incluso 2 fases han sido en modo remoto, en modo virtual. Entonces, bueno, pues yo creo que al final nos estamos ahorrando esta cosa también del coste de los viajes, de poder vivir donde tú quieres vivir, porque hay gente que, bueno, pues que prefiere vivir en un sitio pero luego trabajar puntualmente en otro, ¿no? Y porque al final también es escoger el estilo de vida que tú quieres, ¿no? Si es obligatorio vivir en Madrid o en Barcelona para trabajar. A ver, obligatorio. Trabajar. Eh, claro, recomendable a lo mejor, ¿no? Porque mucha gente
Mira, por ejemplo, yo que he vivido en Barcelona muchos años, ¿no? Yo conozco mucha gente que se ha venido a probar suerte a Madrid 2 meses, ¿no? Se hace un curso con un director de casting o un intensivo de no sé qué, ¿no? Para ver si se le abren puertas, pero claro, es que en 2 meses, o sea, yo creo que eso se forja en 2 años, en 3 años, 5 años. Sí, esto, bueno, como siempre decimos, ¿no? Es una carrera de fondo. Hay que estar ahí, seguir y seguir y seguir. Es cierto que yo cuando he contestado a Sergi hablaba más de ficción, aunque también en teatro se están haciendo cada vez más castings en remoto o vía self-tape incluso. Pero quizá para teatro, pues sí. Claro, también pasa esto de estar haciendo algo de pequeño formato y que a raíz de eso te salga otra cosa. Y eso te pasa pues estando en una gran ciudad en la que hay mucha producción, grande o pequeña. No lo sé, quizá tienes más posibilidades, pero porque además, aunque si tú estás viviendo en otro sitio, te sale una prueba, pues a veces no tienes el dinero para hacer ese viaje. Te enteras de un casting o... Pues que claro, es complicado, pero seguramente te vas a gastar mucho menos dinero que haciéndolo así, viviendo en un sitio pequeño y pagando los viajes, que viviendo en Madrid o en Barcelona, que son ciudades caras. Bueno, él vive entre Valencia y Barcelona, ha dicho. Valencia también es una ciudad cara, la verdad. Pero oye, vive junto al mar, eso es impagable. Pues sí, yo la verdad es que lo he hecho mucho, mucho de menos. Sí que es verdad que nuestra profesión tiene un punto de social, ¿no? Que es bastante importante, ¿no? Porque al final muchas veces los vínculos se forjan haciendo función con compañeros, ¿no? Gente que te va a ver a proyectos. Entonces al final es una red y una comunidad que se genera personalmente, ¿no? Lo hablábamos en el episodio 9 con Silvia Cornejo sobre la llamada perdida, ¿no? Y el tema de la comunicación realista en redes sociales, ¿no? Que es una alternativa, ¿no? Generar comunidad, conectar con otras personas del sector, pero claro, no forzar esos vínculos porque al final, por mucho que tú hables con una persona por redes sociales, ese vínculo no se forja hasta que no estás en persona. ¿Quieres que te cuente una anécdota? ¡Quiero! Sí. Hombre, hombre. Pues mira, fui a un estreno de una película con un compañero de la profesión y demás. Y, y, bueno, pues yo seguía a un realizador, un director, por redes sociales, ¿vale? No habíamos hablado nunca en persona, pero nos seguíamos, interactuábamos un poquito, reacciones a stories, cosas así, likes a fotos, bla, bla, bla. Total, que voy a este estreno con mi amigo Ramón y se me planta un tío delante y me dice, oye, tú eres Óscar, ¿no? Y le digo, ¿y tú quién eres? Pero así, pam. En plan, claro, yo no lo reconocí, encima mundo mascarilla, ¿sabes? Entonces fue como, pues sí, pues soy tal, ¿sabes? Y es como, ah, vale. Y entonces, pues en ese momento se forjó la relación, como que de repente nos pusimos cara, pudimos hablar en persona, ya sabíamos qué voz teníamos el uno y el otro, pues ahora ya, pues interactuamos desde un sitio mucho más realista. Y eso es guay, o sea que al final el tema presencial sí que es verdad que no es obligatorio, pero tiene un punto también que, bueno, que te ves los ojos con la persona, ¿no? Estás ahí. Bueno, te puedes creer que algo parecido me pasó a mí, pues eso, una noche estar tomando una copa y aparece alguien y me dice, Mercedes Salvadores. Digo, ¿quién eres? ¿Sabes? Y era mi representante. Es que nunca le había visto en persona. O sea, era una agencia, no era, era una agencia de representación que yo me llevaba a Publi y tal. Nunca le había visto en persona, solamente habíamos hablado por teléfono y por WhatsApp y por mail. Y entonces aluciné. Pero es cierto, la relación cambia. Una vez has visto a la otra persona así, face to face, la cosa cambia. Pues ayuda a todo, generar toda esa red social ayuda. Ayuda a que te vean y que sepan cómo trabajas y pues, el ir a ver a los compañeros, hablar después de cómo ha ido la función, todas esas cosas. Es cierto que funcionan, pero eso no significa que no te vaya a salir trabajo de otra manera. Y yo quiero reclamar una posición que están tomando algunos compañeros y compañeras, ¿no? Que, por ejemplo, se van a formar a grandes ciudades y quiero decir, y no solo es Madrid y Barcelona, porque Málaga también está muy potente, Murcia también está muy potente a nivel de formación.
hay mucha gente pionera que se forma en estas grandes ciudades porque saben que van a tener una buena formación y luego vuelven a su tierra y fundan compañías, proyectos, abren escuelas. Entonces, los que se quedan en su tierra al final son pioneros y se quedan con esa parte del mercado que no han cubierto la gente que se ha ido de su territorio. Entonces, yo creo que también es una opción, ¿no? Como generar escuela, generar referentes y devolver también a lo local, ¿no? La cultura, porque también nos quejamos de que a nivel local no tenemos tanto acceso en los municipios pequeños, ¿no? Pues yo creo que es una manera muy guay de poder promover eso, ¿no? Cierto. Y además cada comunidad autónoma tiene ayudas, ¿no? Para creación, para cultura. Digo, bueno, todas no. Por ejemplo, Madrid apenas tiene para esto, para compañías que sean de Madrid. Tiene para cualquier compañía, que está muy bien porque somos muy cosmopolitas, pero es cierto que siendo de otro lugar y viviendo allí, quizá tienes más ayudas para sacar un proyecto adelante. Entonces está muy bien. O las televisiones autonómicas, que también generan muchísimo trabajo. Claro que sí. Así que, bueno, cada uno hace su viaje, ¿no? Sí, está para pensárselo. Está como para recoger cositas, para meterlas en la cesta y luego me voy a casa y veo qué hago con ello, ¿no? A ver qué cocino. Sí, bueno, es cuestión de prioridades también, ¿no? ¿Qué es lo que prefiero? ¿Estar ahí todo el rato y generar todo esto y vivir en la vida estresada? O no, mira, mi trabajo es mi trabajo, pero prefiero vivir una vida tranquila, más relajada, pues no sé, cada uno prioriza lo que quiere y está muy bien. En fin, que gracias, Sergi, porque es que al final nos has puesto hasta filosóficos, fíjate tú. Y nada, hola, soy la pesada que os dice que en el enlace de Anchor, en nuestra biografía de Hola Artista de Instagram, podéis enviar vuestras preguntas. Tenemos algunas en cola, así que no lo dejéis para muy tarde, porque si no, no podremos contestarlas hasta el verano. Estoy exagerando. O la temporada que viene, yo qué sé. Sí, bueno, no sabemos cuánto duran las temporadas. Esto siempre es un misterio. Ya lo sabremos, ya lo sabremos. En fin, querido, hasta la semana que viene. Muchísimas gracias y a ver si nos vemos en persona. Hasta luego, artista. Venga, hasta luego. Gracias por escuchar Hola Artista. Síguenos en Instagram y Facebook. Si te ha gustado el episodio, compártelo en tus redes sociales y déjanos una reseña de 5 estrellas en tu plataforma de podcast favorita. Encuéntranos en Apple Podcast, Google Podcast, iVoox y Spotify. En el próximo episodio hablaremos con Álvaro Blázquez sobre las condiciones laborales.